con lo que cuidado a cómo se puede mover. 3 gráficos para entender algo que le contábamos hace ya un año, pero que hoy ya se tiene toda la data fundamental para entender que aquí ha habido una descomunal. ¿Cuál? La de la sustitución del gas ruso por el gas estadounidense a Europa. Fíjense, primer gráfico, Agencia Internacional de la Energía, cómo es el movimiento y sobre todo el forecast, la previsión de Estados Unidos para que su economía, que era profundamente importadora y no exportadora de gas natural licuado, se haya convertido, de gas natural, se haya convertido en esa potencia exportadora que ven ahora mismo. Por el camino, 2016, la previsión para 2024, 2023, ¿qué es lo que está sucediendo por el camino? Lo que está sucediendo por el camino es que Estados Unidos ha conseguido al mejor socio comercial que podía tener, pero que lo tenía Rusia. Cuando se inicia la guerra de Ucrania, allá por febrero del 22, del año pasado, tenemos un movimiento de cambio de fuerzas en el que Europa decide no seguir financiando la guerra de Ucrania y no seguir comprando ni gas ni petróleo ruso, y aparece un alma cándida en la fotografía que se llama Estados Unidos, que casualmente, en 2016, había decidido que su economía en el lado de la exportación del gas natural pasaba de importadora a exportadora. Pasaba a ser potencia exportadora. De tal manera que en este primer gráfico vemos que de algo inexistente, que era su exportación de gas natural licuado, lo ha convertido en una potencia fundamental importante para la economía estadounidense y su crecimiento. Hoy conoceremos una actualización del GDP Now de la Fed de Atlanta, en el que en el último dato de la semana pasada estaba creciendo un 5%. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque Estados Unidos se ha convertido en la gasolinera, la gasolinera y la gasista del mundo mirando a Europa, sustituyendo a la que era la gran gasolinera en toda la historia, Rusia. Quita que me lo quedo. Fíjense en el siguiente gráfico, porque todo el movimiento de gas natural licuado va a alcanzar un pico de capacidad en 2024. Pero claro, va a alcanzar un pico de capacidad de la nada en 2016 a 8 años después, el año que viene, tener el pico de capacidad generado en billones cúbicos por día en 18 billones americanos. Ojo al comportamiento extrañísimo de una economía que no exportaba gas natural licuado a convertirse en una bestia exportando gas natural licuado. ¿Cómo consigue cambiar toda la fotografía importadora por exportadora y cómo consigue firmar contratos a largo plazo que permitan financiar toda la inversión realizada? Tú primero pones la inversión, pero si no tienes nadie que te compre, ¿para qué hacer la inversión? Y casualmente aparece la guerra de Ucrania y casualmente Europa decide cambiar a Rusia por Estados Unidos y genera esto, que no se habría producido bajo ningún concepto si no hubiera tenido las infraestructuras necesarias. ¿Ven que aquí hay un pico? ¿Lo ven aquí? Pico de capacidad. Aquí ya toda la infraestructura estadounidense empieza a chirriar y siguen. Pero, ¿de dónde parte todo esto? Miren este gráfico. ¿Qué pedazo de figura económico cogió en 2016 y estimó? Estos son la construcción, la inversión en infraestructuras en diferentes plantas de gas natural licuado, que como ven, cuando alcanza el pico de capacidad, 2024, Estados Unidos ya tiene previsto construir 3 nuevas plantas de gas natural licuado para que al hermano europeo no le falte de nada bien pagado. Pero es que en 2016 toda esta infraestructura, la principal para Europa es esta de Freeport, no existía. No existía. En 2016 Estados Unidos decide iniciar un proceso de cambio, ¿no? Le da la vuelta como un calcetín, cosa que es muy difícil económicamente, para convertir su economía de importadora a exportadora, de tal manera que crea Sabine Pass, que fíjense la importancia que tiene en ese poder exportador de Estados Unidos, pero no se queda contento ahí. Crea Cove Point, crea Corpus Christi, crea Elba Island, crea Cameron, crea Freeport, que es la que se incendió también el año pasado y generó ese problema de suministro en Europa, crea Calcasieu Pass
y a partir de ahora entiende que como va a llegar a un pico de suministro, ¿cómo entendían que iban a llegar a un pico de suministro si no tenían contratos con Europa? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no sabían que iba a haber un pico de suministro porque no tenían contratos con Europa, no lo podían ver ni en enero del 2022. Bueno, podían empezar a intuirlo. ¿O qué información tenían enero del 20 para tener ya la previsión de que en 2024 habría un pico de suministro, que ahora se ve que lo tienen, y que por tanto tenían que construir estas 3 nuevas centrales que amplíen ese pico de suministro y que permitan no tener problemas precisamente de suministro a Europa? Pero no tenían los contratos con Europa. No estaban teniendo este pico de suministro porque no tenían los contratos para Europa. Se han firmado en el inicio de la guerra de Ucrania. ¿Cómo sabía Estados Unidos que Europa iba a necesitar toda esta cantidad de gas que le está saliendo carísima y que es parte de la razón por la que Europa, y en concreto España, en el efecto base, va a tener, como veíamos antes en las claves, un pico inflacionario otra vez en el entorno del 5% en el final de 2023 y casi todo 2024 por culpa del petróleo de Arabia Saudí y por culpa de los precios que paga al gas de Estados Unidos, que esta infraestructura la está pagando Europa ahora. Oiga, si yo se la creo, le creo la infraestructura, pero usted la va a pagar, pero bien. ¿A cuánto tiempo? No se preocupe, pero usted firme el contrato y von der Leyen fue allí, pum, 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 firmó y ya tenía la cuadratura del círculo Estados Unidos, que en 2016 hizo sobre un Excel cálculos improbables, entiéndanme, improbables, y que se han ido casualmente completando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta llegar al punto actual en el que el pico de suministro que ahora hay ya está solventado porque ya desde 2016 se preveía que aquí habría un pico de suministro. No sé si me entienden por dónde voy. Aquí hay una explicación clara de Europa, de si había algo previo a la hora de entender por qué Estados Unidos estaba haciendo todo ese desarrollo de infraestructuras de cambiar su economía de importadora a exportadora de gas natural licuado con un comprador principalmente, Europa, que tenía otro proveedor, Rusia. Y que casualmente todo se ha alineado para que en el momento en el que Estados Unidos pensaba que tenía que tener cubierto el pico de suministro, Europa fuera su cliente, para llegar, por supuesto, al pico de suministro y cumplir el plan de inversiones que tenía previsto Estados Unidos para convertir su economía en exportadora de gas natural licuado y no haber hecho un negocio deficitario, ruinoso, desastroso. Esto merece una explicación de von der Leyen y del conjunto europeo. Estados Unidos no la va a dar, pero el que se está gastando los cuartos es Europa a costa de su ciudadano. Una cosa es firmar todo esto, otra cosa es no haberle apretado a Estados Unidos para haber mantenido al menos una parte del precio que Rusia estaba dando por el gas natural. De tal manera que ahora Europa estaría viviendo una situación diferente, inflacionaria, viendo que lo que está haciendo es pagarle la fiesta a Estados Unidos, pagando todo esto un 40% más caro. La historia de siempre. Al final, para que Estados Unidos siga creciendo, frene a China, su economía vaya al 5%, lo van a ver hoy en el GDP Now de la Fed de Atlanta, porque el dato anterior ya estaba en el 5%. Alguien tiene que salir perdiendo. Y han elegido que sea Europa. Y Europa, en lugar de decir, oye, que yo no quiero ser el que pierda, está diciendo, no te preocupes, ¿cuánto cuesta la fiesta? Que yo la pago para que tú sigas siendo la principal economía del mundo, a costa de los ciudadanos europeos. Menudo escándalo, que debería estar ahora mismo contestando, bueno, desde hace un año ya, desde que firmó los contratos con Estados Unidos, von der Leyen. 8:45 de la mañana.